va a compartir con todos nosotros. Así que de los versículos del 1 en adelante, quiero invitar a nuestra hermana Rode que pueda pasar aquí adelante para hacer esta lectura del 1 en adelante hasta el versículo 27 y después escucharemos el mensaje de la palabra del Señor. Dice la palabra en Segunda de Reyes 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo decía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda la compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien?
Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Él insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de las manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Amén. Gracias, Rodri. Buenos días, hermanos. Quiero saludar también a los que nos siguen por internet a través de la red. Es una responsabilidad siempre y es un privilegio, pero que también atiendo con temor y temblor, hermanos, y con el deseo de que la palabra que he atado a mi mente y a mi corazón en estos días, que a mí me ha incomodado como una piedra en un zapato y que me ha perseguido durante todos estos días, pueda ser también de edificación para todos ustedes. La historia de Naamán es una historia muy simple. La ha introducido el pastor al principio. Es un hombre sin esperanza, sin luz, que busca una respuesta a una situación desesperada. Tiene lepra. Es una historia muy simple. Un hombre que lucha contra una dificultad. Y es una historia agridulce también. Es una historia agridulce porque empieza con un hombre leproso que está apartado de Dios, que no conoce a Dios, que acabará sanado. Pero también acaba con un hombre que estaba junto a Dios, Giezi, el criado de Eliseo, que estaba sano, y acaba la historia contrayendo la lepra, ¿verdad? Y esta paradoja enciende mis alarmas. ¿Y quién era Naamán? Naamán es un hombre que ha triunfado en la vida, ha hecho cosas, ha conseguido éxitos militares, tiene todo lo que puede desear un hombre de su tiempo, tiene plata, tiene oro, tiene influencias, es un hombre importante delante del rey de Siria, ha triunfado en la vida, es un hombre de nuestro tiempo, quizás como muchos de nosotros, volcados en tener y en hacer. Claro que él no sabía que en un momento de su vida sobre su piel aparecerían las manchas de la lepra. Pero nosotros sí sabemos que hemos sido creados, ¿verdad? Que tenemos un Dios que nos ha creado, que cuenta con nosotros y ante el cual un día nos tendremos que presentar y rendir cuentas. Quizás si Naamán hubiera sabido que iba a tener lepra, quizás hubiera vivido de forma distinta, quizás habría dedicado menos tiempo de su vida, menos años a batallar contra los vecinos, quizás se hubiese dedicado más a su mujer y sus hijos, quizás habría buscado a Dios. Nosotros podemos ver en retrospectiva la vida de Naamán y podemos hacer este análisis. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque tendremos que rendir cuentas. Y como dice la palabra, que nos podamos presentar con diligencia, ¿verdad? Como miremos con diligencia cómo andemos y nos podamos presentar como obreros aprobados. Hay un matiz importante en este primer versículo 1. Naamán está convencido de que todo lo que tiene, todo lo que es él, responde a su esfuerzo, a sus méritos, porque es un hombre valeroso. Fíjese que yo creo que es el único pagano de la Biblia al cual se le dice que es valeroso. Sin embargo, dice el versículo 1 que sin él saberlo, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Dios, sin él saberlo, estaba interviniendo en su vida, hermanos. Y él se estaba apropiando de las victorias, pensaba que eran gracias a su estrategia, a su valentía y a su coraje.
pero era por la gracia de Dios. Y yo me quiero parar en esta mañana e invitarte a decir, párate, hermanos, párate de tener cosas y de hacer cosas y reconoce que todo lo que tienes y todo lo que eres es por la misericordia y por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero Naamán es Naamán, solo existe él. Ese es el problema cuando uno tenemos una crisis o un problema, ¿verdad? No existe nada alrededor. Solo existo yo y mi problema, que es el centro del mundo. Y Naamán no se fija en una muchacha sin nombre que me ha encandilado en esta historia, la sierva de su mujer. Una muchacha de Israel que ha sufrido tanto más que él, seguramente. En una de las incursiones de los soldados sirios, penetraban en Israel, tenían una relación tensa, paz, guerra, pero siempre incluso los periodos de paz eran de tensión. Pues en alguna incursión de soldados sirios habían arrasado alguna aldea y habían llevado secuestrada como esclava a esta niña, que sería una muchacha joven. Le han destrozado la vida, la han arrancado de su familia, quizás ha visto morir a miembros de su familia, quizás ha sido golpeada o abusada por los soldados sirios. Y esta criada está en casa de Naamán y sabe que el amo tiene lepra y que ni los médicos ni los hechiceros de Siria con su medicina avanzada han podido hacer nada. Y esta muchacha hace algo, esta muchacha que está doctorada en el dolor y que tiene un máster, hace algo sencillo, pero gracias a lo cual existe este capítulo 5 del libro de Reyes, Segunda de Reyes. Le dice a la mujer de Naamán: ay, si el señor Naamán acudiera al profeta Eliseo, que yo sé que le puede sanar. Hizo algo tan sencillo. Esta chica no se ha quedado atrapada en el dolor. Esta chica ha aprendido a perdonar y a aprovechar su vida para bendecir a otros. Quizás no sabía mucha teología, pero la fe que ha recibido de sus padres no es una fe teórica. Naamán no sabía que Dios intervenía a través de él, pero esta chica sí que lo sabe. Y eso le da una paz sobrenatural, porque sabe que a pesar de todas las experiencias que está viviendo, Dios sigue siendo su Dios. Dios tiene el control de su vida. Y allí donde está, en lugar de odiar y decir, pues muérete de lepra, Naamán, porque tú eres uno de los que has destrozado mi vida. Lejos de hacer eso, cuando nadie le ha preguntado y sería fácil callarse, le remite a donde está la fuente de la vida y donde está su esperanza, hermanos. Y creo que esto tan simple nos hace replantearnos todas nuestras estrategias evangelísticas, porque no hace falta saber mucho, no hace falta que lleves mucho tiempo en el Evangelio. Las oportunidades que Dios te pone delante y te presenta, aprovecha a contarles a otros dónde está la gracia, dónde está la salvación y dónde pueden encontrar la luz que andan buscando, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos una iglesia así, como esta muchacha, o una iglesia que tenga algo de esta muchacha, que aun en medio de situaciones difíciles confía en que Dios tiene el control de su vida. Una iglesia que sabe perdonar, hermanos. Una iglesia que sabe bendecir a los que están cerca de ellos. Una iglesia que es sensible al dolor y a la desesperanza de los demás. Y una iglesia que toma la iniciativa. Esta muchacha nadie le preguntó. Quizás diría, voy a decir algo y se van a reír de mí, pero tomó la iniciativa. Naamán lo va a intentar, y lo va a intentar a su manera, como vemos en el relato. Va a intentar ganar o comprar su sanidad, y va a recurrir a todo lo que tiene. Sus cartas de recomendación que le da el rey de Siria, su riqueza, su oro, su plata, sus criados, todo. Va a desplegar toda una estrategia como buen militar, y se va a presentar delante, con las cartas de recomendación delante del rey de Israel, de Jorán. Es cierto que la muchacha no la había remitido a ningún rey, la había remitido al profeta Eliseo, pero él se siente más cómodo en ese escenario, porque piensa que en ese escenario, con sus cartas de recomendación y con su oro y su plata, está pisando tierra firme. Ahí se maneja bien, porque Naamán tiene cosas que aportar. Él tiene un buen currículum, es un hombre victorioso. Y Jorán, este pobre rey de Israel, vaya papeleta le embarcan, ¿verdad? Cuando lee las cartas de recomendación del rey de Siria,
Dice, pero este hombre, el rey de Siria, no está más que buscando un pretexto para liarme una guerra aquí. Me dice que yo haga lo necesario para darle sanidad a su general. Pero ¿quién se ha creído este hombre que soy yo? Yo no soy Dios para dar la vida o quitar la vida. Miren, Joram tiene una teología correcta. Joram ha oído de Dios. Joram hace un buen análisis de las cartas, las interpreta muy bien. El problema de Joram es que no tiene relación con Dios. No tiene intimidad con Dios. Ha escuchado de oídas. Pero aunque este hombre quizás quitó los ídolos o los altares a Baal de su padre Acab, tampoco es un buen rey. No es mucho mejor tampoco. Es solo un poco menos malo, si me lo permite. Y él mismo está adorando a los ídolos. Y hay un hombre, Eliseo, que es un hombre de su tiempo, pero que vivió fuera de su tiempo, que donde Joram ve un problema, Eliseo ve una oportunidad. Dice, ¿cómo? ¿Que está enfermo este hombre Naamán? Dile que venga para acá. Vas a ver que hay un profeta de Dios aquí en Israel. Claro que sí. Y Eliseo asume el desafío de una persona sin esperanza. Y este hombre ejerce un ministerio profético y está denunciando en Israel la situación de idolatría de su nación. Este rey que adora ídolos, ¿cómo va a tener esperanza? ¿Cómo va a tener respuesta para el pobre Naamán? Eliseo está preocupado por reivindicar la gloria de su Dios. Está diciendo, todo el mundo se va a enterar de que mi Dios es el Dios verdadero. Amén. Y no se conforma, quiere cambiar la situación. Y llega Naamán y llega con sus carros. Quizás los carros parecen una tontería, pero en aquella época sería algo así como llegar con un Ferrari a la puerta de la casa de Eliseo. Llega con sus siervos, con su séquito, llega cargado de oro, cargado de plata, con muchos vestidos lujosos, con sus cartas de recomendación, y se planta delante de la casa de Eliseo, que le habrían dado las señas. Y Eliseo llega también con más cosas, hermanos, llega también con expectativas, llega con ideas hechas, y llega con una carga pesada de orgullo. Espera un espectáculo. Dice, él está pensando, dice, bueno, pues ahora saldrá este hombre y hará algo pues similar a lo que yo he visto hacer a los hechiceros en Siria. Dirá unas palabras, me tocará la parte donde yo tengo la lepra, gritará, danzará y me dará la sanidad y yo le pagaré. Pero hay una decepción tremenda que sufre Naamán, porque el gran profeta Eliseo, que tiene que salir y hacer todo eso, hermanos, ni siquiera sale de casa. No se digna ni salir. Le envía un siervo y le dice, mira, traigo un mensaje de mi señor Eliseo, que te laves 7 veces en el río Jordán y serás limpio. ¿Para esto? ¿Para esto vengo desde Siria? ¿Para esto vengo cargado? ¿Pero qué me estás diciendo? Si en mi país tengo el Habana y el Farfar, que son 2 ríos magníficos, que bajan con aguas cristalinas y limpias de las montañas con nieve. Si el Jordán es un arroyo comparado con ello, es lodoso, sucio, porque lleva tierra. ¿Para eso? ¿Para bañarme en un río como el Jordán? Mira, esto ha sido un error. Yo me vuelvo a Siria. Moriré, pero moriré con dignidad, por lo menos. Pero yo creo que el profeta Eliseo, hermanos, quizás era una persona seca, puede ser, pero su preocupación de no salir de casa es otra. Eliseo quiere dejarle muy claro a Naamán 2 cosas. Que el poder y la gloria se la tiene que llevar Dios. Que no hay nada que él como profeta pueda hacer. No soy yo, quiere decirle Eliseo, que voy a hacer algo espectacular y te voy a dar la sanidad. Es el Dios vivo. Y segunda lección, Naamán, tú no tienes nada en el bolsillo que le interesa a Dios. No tienes nada, esto es gratuito. No tienes nada con lo que comprar, no tienes nada que aportar, no tienes absolutamente nada. Y esa es una lección dolorosa, hermanos. Pero yo creo que necesitamos una iglesia que cuida que toda la gloria sea para el Señor. Necesitamos una iglesia que presenta un evangelio fiel, porque Eliseo le va a contrastar no solamente con su lepra, le va a contrastar con su orgullo. Y le va a decir, mira Naamán, tú necesitas muchas cosas. Yo sé que la primera para ti es la sanidad de esta lepra que te está devorando. Lo sé, pero tienes un problema de orgullo, Naamán. Le habla de su pecado. Le habla de su necesidad de humillarse y de obedecer.
Necesitamos una iglesia que resiste la tentación de ofrecer un evangelio fácil. Para Eliseo hubiese sido cómodo salir, hacer quizás un evento, invocar a Dios y quedarse un buen montón de dinero. Podría haber hecho muchas cosas quizás con ese dinero y cosas buenas. Necesitamos una iglesia que no ofrece un evangelio complaciente, una iglesia que habla de pecado, que no calcula beneficios y que dice lo que las personas necesitan oír y no lo que quieren oír necesariamente. Una iglesia que promueve la obediencia a Dios. Y cuando Naamán ya está pensando en que, ya ha decidido que se va, que regresa a Siria, que ha sido humillado, pues hay unos consejeros inesperados, hermanos, que yo creo que también necesitamos en la iglesia, sus propios siervos. Yo creo que esperan un rato a que se le pase el enfado, ¿verdad? Y yo creo que con sabiduría y con amor le dicen, pero hombre, ¿por qué no haces caso? Ya que has venido de tan lejos, mira, si este hombre, el profeta, te hubiese pedido algo muy, muy difícil, tú lo habrías hecho, ¿verdad? Pues ya que te ha pedido algo sencillo, que tampoco es tan complicado, vayamos hasta el Jordán. Haz caso a lo que te ha dicho. Y estos hombres le están aconsejando hacia los propósitos de Dios, hermanos. Necesitamos una iglesia con hombres y mujeres que aconsejan conforme a la palabra de Dios, que aconsejan a obedecer la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, que estos hombres se acercaron para decirle esto a Naamán. Hermanos, si tú quieres poder dar buenos consejos a los hermanos, tendrás que estar cerca de ellos. Puedes tener mucha teoría, pero si no estás cerca del hermano que lo pasa mal, que está viviendo el dolor, creo que es un consejo que por mucha razón que puedan cerrar, no le va a llegar. Yo creo que Naamán tenía una relación con estos siervos. Yo creo que los siervos le apreciaban, sabían del carácter fuerte de su amo, pero le apreciaban y no querían que se perdiera. Querían que tuviera un encuentro, que tuviera sanidad. ¿Podrían haberse callado también como aquella muchacha? Sí. Mira, dejémoslo estar, no es nuestra lepra al fin y al cabo. Cuanto antes regresemos a Siria, mejor. Porque ¿quién nos va a pagar esto al fin y al cabo? Pero también deciden abrir su boca. Y hermano, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo veo una insistencia de Dios en llamar a Naamán, a través de una muchacha en su casa que sirve, a través del siervo de Elías que le lleva un mensaje, a través de sus criados que le hacen recapacitar y volver. Yo veo el deseo de Dios que tiene hoy de encontrarse contigo si no lo conoces. Yo veo un deseo y un anhelo de Dios que está deseando conocerte y encontrarse contigo, hermano. Naamán quiere pagar. Naamán se zambulle esas 7 veces, como hemos leído en el Jordán, y se cumple la palabra de Dios. Sale limpio del agua, ¿verdad? Y Naamán regresa a casa de Eliseo y esta vez viene cambiado. No sé si viene con el mismo carro, pero viene más humilde, ¿verdad? Quiere darle las gracias al profeta. Pero Eliseo le va a enseñar que cuando Dios da libremente. Y Dios dispone como quiere. Y le dice, vive el Señor ante quien estoy, que no voy a recibir nada de ti, Naamán. Y él le insistía, le rogaba que recibiese, pero se negaba. Eliseo sabe discernir los tiempos, hermanos. Sabe que habrá un tiempo como profecía que establece Isaías 60, como profetiza Isaías, en que las naciones todas van a traer sus riquezas a Sión, su oro, su plata, su ganado, sus joyas, todo. Pero ahora no es tiempo de esto, sabe Eliseo. Ahora no es tiempo de recibir. Ahora no es tiempo de buscar para mi bolsillo. Y hermanos, creo que también necesitamos esto en la iglesia. Necesitamos profetas que sepan dar un manotazo sobre la mesa y decir, ahora no es tiempo de andar detrás del oro, ya no es tiempo de andar detrás de tener cosas y de hacer cosas y de conseguir éxitos y de levantar tu empresa y de casarte y de tener mucho dinero y mucho éxito y cuidar tu cuerpo y tener unos abdominales espectaculares. Ya no es tiempo de todo esto, hermanos. Hace falta una voz profética que diga, no es tiempo de esto. Nunca ha sido tiempo de que la iglesia viva conforme a las pautas del mundo, buscando desesperadamente tener y hacer cosas. Nunca ha sido tiempo de eso, hermanos. Nunca lo ha sido. Y
Y este hombre, Naamán, experimenta un cambio, yo creo que sincero. Sincero porque hay un concepto interesante al final, no sé si les ha chocado, a mí me chocó mucho en su momento. Ya que no quieres nada, Eliseo, pues concédeme un deseo, que esto sí que no me lo vas a poder negar. Déjame cargar la tierra que yo pueda poner encima de 2 mulas y que me la lleve. Tierra de Israel. ¿Por qué? Hermanos, en aquel tiempo había un concepto de territorialidad de los dioses. Los dioses, los baales, los ídolos tenían poder y autoridad, se suponía, sobre una zona geográfica, sobre un terreno. De hecho, cuando uno salía de aquel terreno, pensaban ellos, dejabas de estar ya bajo la autoridad de ese ídolo. Y para rendirle culto a ese Dios, tenías que estar dentro del territorio. Igual que cuando vamos con el coche y vemos que acaba el término municipal de Palma y entramos en otro municipio, pues algo así, ¿verdad? Ellos pensaban que solamente podías adorar a tu Dios dentro de su territorio. Y Naamán, que tiene esta idea quizás infantil, quizás equivocada, porque ha dicho ya que se ha dado cuenta que no hay más que un Dios, el Dios vivo de Israel, que podría decir, ya no importa, puedo adorarle en cualquier parte. Es verdad, no lo ha entendido todavía, pero hay un deseo en su corazón, que quiere llevarse tierra, porque quiere llevársela a su casa, quizás a Damasco, a su jardín, donde puede tener su casa, la necesaria para esparcer un poco y poder poner los 2 pies sobre la tierra y hacer un islote donde yo pueda invocar y adorar a Dios cada día. Porque él pensaba, dice, yo no quiero adorarle a este Dios solamente cuando vaya de viaje a Israel, cuando esté pasando por allí. Yo quiero adorarle todos los días. Yo quiero rendirle culto cada día. Y él está convencido en su mente de que tiene que crear un islote de tierra dentro del jardín de su casa para poder poner los pies, arrodillarse y adorarle a Dios. Es una idea infantil. Pensaremos en Jesús y la mujer samaritana cuando le dijo Jesús, mujer, la hora viene cuando no será ni en este monte ni en Jerusalén donde adoraremos al Padre, porque el Padre busca adoradores y lo adoraremos en espíritu y en verdad. Pero en aquel momento de recién convertido, Naamán piensa así. Pero es un deseo muy interesante, hermanos. Es un deseo muy interesante que quiera adorar a Dios todos los días. Qué absurdo, ¿verdad? Pensaba yo al principio, pero luego pensé, caramba, ¿y nosotros a veces? ¿No nos pensamos también que para adorar a Dios tiene que ser en una franja horaria, en un lugar determinado, un día de la semana? No podemos caer en ese error, hermanos, de que solo el domingo a las 11 vamos a adorar a Dios y el resto de la semana nada. Es igual de infantil, quizás, que llevarse tierra de Israel. Naamán es un nuevo creyente y tiene dudas. Y yo creo que no tenemos que asustarnos ante las dudas, hermanos. Yo vengo con dudas hoy a predicar esta palabra también. Las dudas pueden ser buenas cuando nos ayudan a reflexionar y a fortalecer nuestra fe. No tenemos que avergonzarnos de las dudas. Y Naamán está pensando muy rápido. Yo creo que tenía una mente rápida porque está diciendo, esto no es una cosa superficial, esto afecta a mi vida, a mi día a día. ¿Qué hago yo cada día? Pues mi rutina es acompañar al rey de Siria, tal, y piensa y dice, ostras, va a haber un momento en que yo tengo que ir al templo del dios Rimón con el rey. Y a este hombre le tengo que llevar del brazo, le ayudo, acompaño, y cuando el rey se inclina hacia la estatua de Rimón, quizás yo me voy a tener que agachar también e inclinar ante ese Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, Eliseo, que me perdone Dios cuando haga esto. Me gusta ver que Naamán tiene dudas y se está planteando que lo que ha ocurrido tiene que tener transformaciones y cambios en su día a día. Eliseo no le dice que ni bien ni mal. Yo creo que Eliseo no le quiere añadir más cargas. Yo creo que Eliseo confirma que Dios irá tratando poco a poco con Naamán y le irá enseñando cosas, ¿verdad? Y no lo quiere agobiar con más normas y con más indicaciones. Pero yo creo que necesitamos esta iglesia también, que se cuestiona cómo vivir día a día de una forma que agrada a Dios. Que tiene dudas, sí. Que no lo hace todo bien, sin duda. Pero que se está cuestionando los detalles del día a día
porque Dios no es algo que ocurre el domingo aquí, sino que es algo que afecta a todos los ámbitos de mi vida. Amén, hermanos. La verdadera santidad produce transformación. La santidad viene porque cambian nuestros deseos. La santidad viene porque nos encontramos con Dios y nos enamoramos de Él. Y cambia los lugares que frecuentamos, cambia lo que vemos en la televisión, cambia nuestra forma de hablar. La santidad tiene su punto de arranque en un encuentro con Dios, como tuvo Naamán. Pero a menudo creo que tenemos un concepto de la santidad, una santidad de omisión, que podríamos llamar. Quizás andamos con una lista extensa de los preceptos, de las normas, de los mandamientos de Dios, que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Y vivimos la santidad como quien atraviesa, ¿han visto las películas de guerra, alguna donde van atravesando un campo que está sembrado de minas los hombres y tratan un poco de ir pisando con cuidado para no saltar por los aires? Y a veces creo que los creyentes andamos intentando no pisar una de estas minas, no mentir, no hacer lo otro, no engañar, no hablar mal. Y claro que tiene que ver con la santidad eso. No estoy diciendo que no tenga que ver, hermano, la santidad tiene que ver con apartarse de todo aquello que nos contamina y nos ensucia, por supuesto. Pero creo que hay otra vertiente también de la santidad, que es la presencia de aquello que es justo. Santidad también es todo aquello que tiene apariencia de Cristo, todo lo que suena como Cristo, todo lo que se expresa como Él y todo lo que camina como Él. Esta es una santidad que yo les propongo llamarla activa, si ustedes quieren, para distinguirla. Que no solamente se aleja del pecado, sino que lo confronta. Porque empezamos a hacer las cosas que Jesús hace. Porque empezamos a caminar en las obras que Él nos prepara. Fíjense, si esa muchacha que hemos hablado al principio de la casa de Naamán, o los siervos que le hacen rectificar su decisión, estuviesen mintiendo, diríamos, esto es una vida de pecado que no agrada a Dios, no están viviendo en santidad. Pero ¿y si las oportunidades que Dios les pone por delante para abrir la boca se hubiesen callado? Si la muchacha no le hubiese dicho a la mujer de Naamán, hay un profeta en mi tierra. Si los siervos de Naamán no se hubieran acercado a él y le hubieran dicho, haz caso, ¿qué hubiera pasado? Hay un versículo en Santiago 4:17 que conocemos, claro que conocemos, pero que tampoco nos encanta. Dice Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, creo que la palabra nos dice que hay un pecado de omisión. Cuando aquellas cosas que sabemos y podemos hacer, no las hacemos. Al menos eso es lo que yo entiendo cuando leo Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Creo que el apóstol Pablo en Efesios está conectando el pasado y el futuro y está diciendo en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que cuando andamos ocupados en hacer las buenas obras que Dios preparó para nosotros anteriormente, tenemos menos oportunidades de pecar, hermanos. Y me venía a la mente el rey David. Ustedes saben que cometió adulterio, asesinato. ¿Saben por qué? Porque decidió no hacer lo que tenía que hacer, no estar ocupado en las buenas obras que podía y debía hacer. Si se hubiese dedicado a ir a la guerra liderando sus ejércitos, animándoles, motivándoles, liderándolos, no le hubiese pasado lo que le pasó por quedarse en la azotea de su casa y recibir tentaciones. Entonces creo que hay también, hermanos, una necesidad de que alcancemos nuestro potencial haciendo las obras que Dios nos pone por delante, en lugar de arruinar nuestro destino paseando en la terraza del pecado. Hablemos de Giefí, porque también en las iglesias tenemos Giefís. Son personas que están cerca de Dios, pero que constantemente incluso escuchan acerca de Dios, están en el epicentro, pero solo les interesan sus expectativas personales. No han entendido los tiempos que viven. Y vemos a Giefí, el criado de Eliseo, que está
está diciendo, pero es que Eliseo, has perdido una oportunidad, este hombre venía con el deseo de verdad, este pagano, es despectivo con él, dice, este pagano venía para darte su oro y tu plata, pues haberlo cogido, no le estorbes, déjale que se descargue del oro, ya haremos algo nosotros útil con él. Y empieza a maquinar, como han visto, toda una mentira, todo un ardid, se acerca a escondidas a este hombre, le para en el carro, le dice, no, mira, es que han venido unos profetas y si nos puedes dar algo. Y le saca dinero, claro que sí, le da más de lo que piden. Y vuelve y se piensa que puede burlar a Dios, que puede burlar al profeta Eliseo. Pero Eliseo ya le ha revelado Dios lo que ha hecho, ¿verdad? Los Giezí son hombres y mujeres que tienen su lugar secreto, versículo 24. Un lugar secreto donde piensan que pueden esconder sus pecados. Pero el pecado de Giezí, además de la avaricia y del engaño, es un error teológico. Piensa que la bendición viene acompañada de un precio. Giezí piensa, bendición recibida, bendición pagada. O antes o después, pero hay que pagarla, ¿verdad? Y estoy acabando, hermanos, pero les decía que es una historia agridulce, la de Naamán. Y si vamos muchos más años hacia adelante, hay un momento en Lucas 4 que Jesús está por la zona de Capernaum y va a llegar a Nazaret, el lugar donde ha crecido, donde se ha criado Jesús, donde le conocen, donde le han visto jugar en las plazas. Y entra en la sinagoga y le dan a leer el libro del profeta Isaías y lee este texto tan conocido que es: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrolla el libro, lo devuelve y se hace un silencio tenso en aquella sinagoga. Porque añade, y hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Hoy se está cumpliendo, les dice. Y primero se quedan un poco sorprendidos, incluso maravillados de cómo hablaba este hombre, pero después empiezan a pensar, pero si es el hijo de José, ¿cómo habla este hombre así? ¿Cómo va a ser él el cumplimiento de las profecías? ¿Cómo va a ser el Mesías él, si conocemos a sus padres? Si lo hemos visto aquí entre nosotros. Y Jesús les dice, yo creo que ve el pensamiento y les dice, ya sé que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Pero a continuación hace una mención, o una doble mención, a una viuda y a un leproso que es dinamita pura en esa sinagoga. Les dice, mira, había muchas viudas en los tiempos de Elías, que pasaban hambre y necesidad, pero solo una, no muchas, una fue la que recibió la ayuda y la asistencia de Elías. Y había muchos hombres leprosos en Israel, muchos, pero solo uno recibió la sanidad, Naamán, el sirio. Y hermanos, eso es una bomba. Porque dice la palabra, no lo endulza nada, dice que le echan literalmente de la sinagoga, se lo llevan a un sitio alto y lo quieren despeñar. Lo quieren asesinar, hablemos claro, porque no soportan lo que les ha dicho. No lo soportan. Y yo decía, pero ¿es tan grave lo que os ha dicho? Que dos marginados, que una viuda y que un leproso reciban la misericordia y la gracia de Dios. Eso no lo pueden permitir. O sea, encima que vienes aquí a tu ciudad, a tu aldea, que no haces milagros, están pensando esos hombres, no haces los milagros que dicen que has hecho en otras partes. No vamos a tener nosotros ningún tipo de preferencia, que somos de tu nación, de tu tierra, de tu ciudad, que somos casi tu familia. ¿Nos estás diciendo que unos paganos andan delante de nosotros? ¿Nos estás diciendo que toda la vida que llevamos construida en cumplir la ley de Moisés, en hacer sacrificios, en ir a la sinagoga, no nos va a servir y que una viuda o un pagano sirio se van a llevar la bendición de Dios? Eso es una bomba. Yo les advertía que es una historia agridulce, que empieza y acaba con un final hermoso en la vida de Naamán, pero también triste en la vida de Giezí. Naamán era un hombre desesperado, es verdad. No arranca con fe esta historia, no nos engañemos. Es un hombre que simplemente está dispuesto a hacer cualquier cosa
por librarse de la lepra, es verdad. Pero hay algunas cosas buenas, permítanme que le defienda, aunque solo sea por deformación profesional. Este hombre escucha el consejo de la sierva, lo escucha. Otro no lo habría escuchado. Una criada cualquiera, una jovencita, lo escucha. Y ahí hay un pequeño chispazo de fe pequeño. Bien. A ese chispazo de fe le suma la acción, sale de Siria, sale de su tierra y se dirige a Israel, una tierra hostil, donde no sabe muy bien qué va a ocurrir. Es verdad, reacciona muy mal ante la casa de Eliseo. Se enfada y sale toda la ira, todo el enojo. ¿Se dan cuenta que es el mismo enojo de estos hombres de la sinagoga? Creo que es el mismo enojo, la misma ira. La misma indignación que tenían estos hombres en la sinagoga es la indignación de Naamán ante la casa de Eliseo. ¿Pero cómo? ¿Que todo lo que tengo no me sirve para nada? ¿Que toda mi vida que está aquí empaquetada en regalos, en oro, en plata, en influencias, en poder, no me sirve para nada? ¿Que toda mi vida de religiosidad no me sirve para nada? Y aunque reacciona mal, también es verdad que sabe rectificar con el consejo de sus siervos. Y que de alguna manera llega hasta ese Jordán en obediencia. Desesperado, sí, pero ha obedecido. Y aunque las aguas turbias de ese Jordán no invitan a ello, se quita su armadura, sus ropas, su orgullo, se da un baño 7 veces. Para Naamán era un baño necesario. Pero también, hermanos, es necesario esta iglesia que acompañe a los Naamanes de nuestro día a darse ese chapuzón. Que el Señor les bendiga, hermanos.